lo voy a hacer así para compartir el taller que grabamos sobre la conversación espiritual del libro que trajimos, que yo me imagino que ya no quedan, no sé. Pero entonces, para que sepan la ruta, ustedes en el buscador de YouTube, en el de YouTube, ponen Instituto Superior Bono sin acento, Bono, no lo... Entonces ponen conversación espiritual, ¿no? En el buscador le dan, entonces van a llegar a, aquí están los videos, ¿no? Pero yo les recomiendo que una vez estén aquí, Juan Antonio Guerrero, Chiqui, le den al canal, ¿no? Instituto Bono, y vayan a listas. Y en listas, aquí está el taller completo. Entonces, es bueno ver lista de reproducción completa y entonces ahí los tienen en orden, ¿ven? Entonces quedan en orden y hicimos ese esfuerzo y los PowerPoints están integrados al video. Se hizo ese trabajo de edición. Entonces, en la primera, bueno, esto es grabamos una presentación del conjunto que dura 3 minutos. Después, conversación espiritual y discernimiento en espiritualidad ignaciana, que fue como un marco para que veamos cómo está alimentado de la espiritualidad ignaciana el llamado método del sínodo de la sinodalidad. Después, hay 2 entregas en 2 partes, el método sinodal o introducción y la parte 2, y es interesante porque el primero tiene que ver con la escucha. O sea, la escucha no vamos a crecer en escucha si no lo ejercitamos. Y la segunda parte es cuáles son, cómo llegar a los consensos, incluyendo disensos, y cuáles son las disposiciones interiores. Es interesante esa disposición interior, es de las cosas que más me iluminaron del libro, y hay una noción central, que es la noción de escucha vulnerable. Esa noción es muy bonita, que ellos trabajan en el libro. Y después, entonces, es el discernimiento. Cómo se produce el discernimiento, ¿no? En vista el discernimiento siempre es apostólico, ¿no? Y es interesante lo pedagógico y el matiz que introducen ambos, o sea, Guerrero y Oscar López, pero aunque es trabajo de conjunto, pues Juan Antonio Guerrero lo explica un poco a su manera, y esta insistencia en que el discernimiento no es un acto individual. Y después, si quieren, ustedes ponen en el buscador el editorial universitaria Bono, y ponen igual conversación espiritual, y aquí está la puesta en circulación, que lo tuvimos el día de San Ignacio allá, ¿no? Entonces esta puesta en circulación pues dura como 30 minutos y ahí un servidor presenta el libro, que se me perdió el documento y no lo encontré, pero bueno, ahí está. Miren qué bien. Muy bien. Bueno, ahí tienen un material, creo yo, interesante qué raro que no suena, pero bueno, muy bien. Entonces, está grabado y creo que vale la pena. Después viene Guerrero y presenta el libro. Entonces, creo que dura 35 minutos, 40 minutos. Creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Muy bien. Entonces, vamos a nuestro trabajo de hoy y intentaré sinodalidad y misión. Me quedo sentado. Entonces, recordemos como comenzamos ayer, ¿no?
La sinodalidad, esto es repaso de ayer, definida como la forma específica en que la iglesia vive y opera a través de, aquí vienen las tres palabras clave, ¿no? Entonces, la sinodalidad es una forma de ser iglesia y por eso toca todos los aspectos. Entonces, no, que la sinodalidad es un método de trabajo. Sí, y más que eso. Que la sinodalidad es una espiritualidad. Sí, y es más que eso. La sinodalidad es una teología. Sí, y es más que eso. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Forma específica en que la iglesia vive y opera. Acuérdense, vivir, dimensión básicamente comunitaria, de conversión, mística, no sé. Opera, dimensión de incidencia en el mundo, evangelizadora. Vivir y operar. A través de, y aquí vienen los tres elementos, ¿cómo yo vivo y opero? Bueno, tengo que crear comunidad, coinonía se dice, ¿no? Tengo que crear la coinonía. Fíjense que eso es de toda la iglesia, pero ese es el primer nombre de las comunidades de vida cristiana. O sea, lo primero es la coinonía. Entonces tenemos que ser cultivadores y cultivadoras de la coinonía. Después, coinonía. Voy. Vamos a inventar una pizarrita aquí mismo. Entonces, en el griego es una de las el fundamento de la iglesia es esto, la coinonía. Está en griego. Koinon en griego significa común. Y koinonía es el abstracto de común, ¿no? Lo común, la comunión. Entonces, eso es lo que celebramos en la Eucaristía, pero lo alimentamos, la coinonía. Bueno, otro taller pendiente sobre la coinonía. Muy bien. Cada mes se puede tener. Sí, la coinonía. Entonces, el primer elemento es la coinonía, la comunión, que tiene igual a su vez distintos aspectos, pero digamos que la vida en comunidad. Participación, ya sabemos la importancia de la participación y hoy la participación tiene un calificativo que sería la corresponsabilidad, por lo que sabemos de la superación de la separación entre laicos y clérigos. Entonces, por eso es corresponsabilidad, ¿no? Una participación corresponsable, pero también, elemento hacia afuera, que lo vamos a ver ahora, la capacidad de articularse para trabajar con otros. Si ustedes quieren, es la vía o el recurso para no constituirnos en lo que se llama una comunidad de puros, que fue condenado por la iglesia en el siglo XV, ¿no? Los cátaros. Aquí estamos los puros y allá están los impuros. Y yo cuando hablo de estas cosas, a mí me gusta decir que yo soy impuro por la gracia de Dios. O sea, necesitamos todos de la gracia de Dios para seguir avanzando. No nos podemos otorgar a nosotros mismos una superioridad que no es propia de la manera en que la Trinidad mira el mundo. Y por último, la misión. Entonces, este es un trípode, ¿no? Que, vuelvo y repito, mi frase inicial o una de las ideas iniciales de ayer. Fíjense que es una cosa totalmente tradicional. Aquí no hay nada nuevo y al mismo tiempo la manera en que se nos propone, el entusiasmo con que se nos propone, resulta novedoso. Entonces, tenemos este trípode que forma parte o integra la mediación. Fíjense, es a través. Esta es la mediación de la sinodalidad, la manera en que eso se incrementa y se promueve es a través de cuidar la comunión, cuidar la participación y cuidar la misión. Entonces, esto, afirmación central, tiene una resonancia natural
ahora se me ocurrió, corrijan si quieren, connatural, para decirlo con Santo Tomás. Una resonancia connatural con la espiritualidad ignaciana y el carisma de CBX. Entonces, voy a inventarme un CBXiano hipotético. Ahora voy a hacer, ¿no? Un poco teatro. Voy a decir, no, decir, pero ya, eso yo me lo sé. Hazlo, hazlo. Llega a la reunión, participa en la cosa y cuando haya que cambiar la directiva, ofrécete para la directiva. Ay, no. ¿Qué va? Eso no sucede, ¿no? Ya, que sucede. Okay. Entonces, este era el esquema que ayer atropelladamente presentamos y hoy vamos a retomar el último punto, un poquito más desarrollado, pero lo retomo también a manera de repaso. Estos son los tres núcleos. La comunión se expresa con la noción de iglesia de la escucha y ya sabemos que la escucha a la cual nos entrena la conversación espiritual y nos sirve de herramienta, tiene por detrás toda una conversión del modo de ser iglesia. En vez de estar predicando y rellenando, como, no sé, aquí en México lo he visto menos, pero en Dominicana cada vez más tenemos iglesias protestantes, neopentecostales, que se ponen en las esquinas a gritar, ¿no? Con la Biblia en la mano y con un megáfono, un poquito como el que se usó hoy, así. Pero claro, de nosotros, qué malo, qué mal, gracias, vamos a... no, pero eso era un chiste para despertarlo. Eh, se ponen a gritar, ¿no? No sé, aquí en la esquina, en las esquinas, no sé si aquí hacen lo mismo, y ustedes ven que rellenando y mandando para el infierno con una facilidad enorme, ¿no? Bueno, pues bueno, algo de eso, digamos, hemos hecho nosotros como Iglesia Católica, pero tal vez con medios más sofisticados, ¿no? Hemos mandado al infierno con dogmas y cosas de esas. Bueno, entonces este es el tema, o sea, la Iglesia de la escucha no es simplemente una chulería, ¿no? Postmoderna, algo así, no. Aquí hay algo muy profundo que va al Shema, Israel, escucha Israel, o sea, escucha, primero tienes que escuchar. Ok. Lo segundo es la participación, ya sabemos, la palabrita clave aquí es corresponsabilidad, y la tercera es la misión, que es la vocación en el mundo, en el caso de la um, misión especialmente confiada a los fieles laicos. Dentro del pueblo de Dios, los que están especialmente o subrayadamente, no sé cómo decir, destacadamente enviados al mundo son los fieles laicos. Toda la iglesia está enviada al mundo, pero en la iglesia, en su régimen interno disciplinario, entiende que los que han optado dentro del pueblo de Dios por el ministerio, es bueno que se abstengan de algunas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, de casarse, ¿no? Pero eso no significa que el matrimonio es malo, al revés. O digo, ¿cómo se llama? La conjunción, esa. Eh, y al revés, la base del crecimiento de la humanidad. Ok. Entonces, por eso digamos que la vocación ministerial y consagrada, clerical y consagrada, debe ser, y de hecho es la parte cuantitativamente pero, e infinitamente menor, ¿no? del cuerpo, que es la iglesia. Imagínense que toda la iglesia fuera compuesta por curas, qué cosa más aburrida, ¿no? Y qué cosa más absurda, ¿sí? Y peligrosa, o sea, absurda. O sea, nada más irían a la misa a los curas también, o sea, entonces peleándose por quién celebra la misa, quién se sabe. O sea, es una cosa absurda. Entonces, y sin embargo,
durante siglos, no desde los inicios. Acuérdense que parte del proceso de la teología llamada del laicado y del proceso que desembocó en el Vaticano II fue el movimiento, el famoso Ressourcement, ¿no? La vuelta a las fuentes, que nos descubrió una iglesia mucho más viva en los inicios y comandada por laicos, entre otras cosas por nuestro Señor Jesucristo, que era laico, no nada más, entre otros sujetos. Bueno, entonces, aquí están los tres elementos y la idea es que la CBX retoma esos tres puntos a través de su carisma, y la comunión la vive sobre todo aportando la dimensión del discernimiento apostólico, la dimensión de la participación, la toma sobre todo en el compromiso de la unión de la fe y la justicia, y revisando su vida, ¿no? Que es un gran déficit nuestro, de todos los ignacianos, de integrarnos más a los cuerpos apostólicos de la iglesia en general, ¿no? Somos muy ausentes de esos lugares. Entonces, aquí una invitación a la conversión nuestra, ¿no? Y en el tercer punto, una vocación en el mundo, pues ahí nosotros, que es lo que vamos a ver ahora, aparece entonces la noción de frontera, ¿no? De frontera. Y nosotros, más que, creo yo, y esto lo podemos decir con algo que salió ayer, ¿no? Al final de la plenaria, es decir, nosotros podemos presentarnos, como nos decía la Asamblea de Argentina, como un regalo para el mundo, y hay énfasis, como hay en la iglesia hay carismas, el carisma de CBX es esta mundanidad por su ignacianidad, mientras que otros grupos más bien van a hacer énfasis en las dimensiones de pureza y el culto. Nosotros vamos a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y yo creo que este es el signo por excelencia de la ignacianidad. Ahora bien, este signo no es de la ignacianidad, o sea, no es, perdón, exclusivo. Viene de Jesús, viene de Jesús. Lo que pasa, y por eso es que creo que podemos ser en ese aspecto un regalo para la iglesia, es recuperar esa dimensión de inserción en el mundo que otros grupos de nuestra iglesia han ido perdiendo. Una hermana, ahora cuando estábamos en la fotografía, estaba preocupada, voy a decir nombres, creo que vale la pena en la iglesia que digamos algunos nombres, pero que lo hablemos con, como diría yo, con altura, sin chisme. Pero, por ejemplo, un grupo como los heraldos del Evangelio, ¿no? Que llegan y tienen una concepción, una mariología que yo creo que merece ser revisada, igual que aspectos en su relación con los entornos en los que están. Ahora esos grupos atraen, curiosamente, ¿no? Mucho y mueven gente. Y uno dice, es que no están en la línea de lo que va el magisterio de la iglesia principal, y de hecho, en el caso de los heraldos, en este momento están intervenidos. Y eso que en sus orígenes, más que otros grupos de iglesia, decían que su misión era defender las enseñanzas del papado, con tal de que el papa me caiga bien. Eso me llama la atención. Ok, entonces, el documento final del sínodo, en consonancia con la teología del laicado, invita a transformar las estructuras seculares. Y aquí nosotros también, por la espiritualidad ignaciana, podemos aportar este esfuerzo que se ha hecho de unir fe y justicia, que creo que está más sensible en los medios que nosotros nos movemos que en otros lugares, ¿no? Entonces, aquí es que aparece el tema de esta mañana, ¿no? Este es la parte 3 del documento que ayer, como digo, vimos curiosamente, rápidamente, y ahora me detengo muy brevemente a desarrollarlo, ¿no? Fíjense que el principio sinodal, o bueno, la idea es que la misión, tercer aspecto del sínodo de la sinodalidad,
en el carisma ignaciano se traduce así: vocación en el mundo, laicado. Esto se ha subrayado mucho, sobre todo en AMIA, la última asamblea, somos una comunidad laica, entonces eso significa que dentro, acuérdense, teología del laicado, dentro de la división de vocaciones de la iglesia, los fieles laicos son los que son destinados a trabajar en las estructuras del mundo. Y algo específico del carisma ignaciano es plantearse ese servicio en una categoría que es frontera, la frontera. Entonces, nuestro aporte en este proceso de sinodalidad a la iglesia es precisamente cultivar y profundizar lo que mismo que hemos dado como tarea a nosotros, que es la misión en las fronteras. Eso no quita, otro taller más, eso no quita que determinados miembros o determinadas comunidades de CBX hagan trabajos que no son de frontera. Como podría ser, por ejemplo, imagínense que ay, escúchenme, se me olvidó quitar el sonido. No, Heraldo del... Sí, sí, escucha. Y la cámara esa también. Eh, pues, el hecho de que esto sea, vamos a decir, como la decisión del cuerpo, acuérdense que CBX se ha prohibido cariñosamente que no digamos las CBX, sino la CBX. Y esto es simplemente lo mismo que la eclesiología. No existen las iglesias católicas, sino la iglesia católica inserta en distintos contextos. Bueno, es lo mismo. Pues bien, la CBX en su instancia como cuerpo mundial apostólico ha decidido darle este matiz, este cariz a su compromiso apostólico expresado en el símil de la frontera. Entonces, nuestro aporte a la iglesia como parte de la sinodalidad, que es ese deseo de caminar juntos. Fíjense que es interesante, la sinodalidad no niega tu carisma, sino que lo pongas al servicio y lo integres, no presentándote como superior, sino como parte de la riqueza que el Espíritu ha engendrado en su iglesia. Pues bien, este es el tema, que el modus vivendi CBX ciertamente no es un retiro del mundo, sino una inmersión para evangelizar las estructuras seculares, sociales, políticas, económicas y culturales, allí donde otros grupos eclesiales no suelen ir, no quieren ir. Entonces, este es el aporte nuestro. No quieren. Pues no suelen, para ponerlo más suave. En realidad no quieren. Es decir, hay elementos, hay sitios donde... Escúcheme que ponga este ejemplo, pero lo tengo que poner porque fue, bueno, que me viene a la mente. Pero todo lo que se está intentando hacer de la iglesia inclusiva, que ha tenido ruidos, estaba más claro en Amián y lo borraron en la edición final, lo echaron para atrás. Está un poquito, ¿cómo se llama? Difuminado porque hubo una comunidad de Rumanía, creo que no me acuerdo, que se paró y disintió. Y entonces la comisión de redacción final optó, yo no hubiera sido tan radical, hubiera buscado otro giro, pero optó por borrar este tema. Pero el tema de bregar con las identidades sexuales, que está en el documento final del sínodo de la sinodalidad, sigue presente. Acuérdense el famoso todos, todos, todos. Eso es un aporte nuestro, porque la mayoría de los grupos eclesiales siguen bloqueados con ese tema.
Entonces nosotros tenemos que acompañar, porque ahí no quieren, no quieren. Fíjense, no suelen ir, podríamos decirlo, se resisten a ir. O entienden que no, vamos a hacerlo más bonito todavía, entienden que no deben ir, que eso es un sitio de perdición, etc. Y entonces vuelven a resonar las palabras de nuestro Señor, es que yo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo creo que tenemos un buen aliado en todas estas conversaciones, un tal Jesús de Nazaret, yo creo. Bien, él es bien. Bueno, entonces, aquí tenemos la famosa frontera, ¿no? Entonces, ¿qué yo voy a hacer, no? Yo lo que voy a hacer ahora es agarrar cada una de las fronteras y voy a hacer la traducción sinodal. Esto que voy a proyectar está en el documento que no sé si ya les entregaron en WhatsApp. Ya sí. Entonces, ese es el punto 4. El punto que puse aquí rojo grande para que sepa. El punto 4 romano del documento que tiene. Y tiene como título lo que está arriba. Las fronteras apostólicas ad extra, reorganización en clave sinodal. Porque hemos dicho que ad intra también hay una misión sinodal, que fue el ejercicio que hicimos ayer con los refranes. Sí, la misma subida de calidad de nuestra pertenencia y participación a CBX es una tarea ad intra, hacia adentro, pero forma parte de la sinodalidad. Revisar las estructuras, lo que salió, que me parece que, sinceramente, creo que es un tema a tratar con calma. Es decir, ¿por qué CBX tiene este perfil sociológico? Yo creo que ya está en el documento que les di. Hay un documento, no me acuerdo el número de progreso, después se los paso, eso se baja de internet, que creo que fue María Clara Bingemer que lo coordinó, que invitaron a cebequianos de todo el mundo y fueron punto por punto los nuevos principios generales y los convirtieron en una reflexión. Y hay un número de progreso, no sé si alguien lo ha leído aquí, que es muy interesante y le da vuelta a cada principio general en una clave como parecido a los puntos de los ejercicios. Ahora no me acuerdo el número, pero después se lo busco y se lo bajan de internet. Un número de progreso como de 1995, por ahí. Sí, es una profundización. Y en torno, y como si fueran puntos. ¿Verdad? Y entonces, en ese documento, que es un documento normativo, porque emanó, ¿no?, del órgano oficial nuestro, pues ahí se trata este tema. Es decir, un desafío de CBX es su composición interna desde el punto de vista de las clases sociales. Okay. Bueno, ese tema, como digo, es un temazo y que debe ser abordado, creo yo, con madurez y calma, sin precipitaciones, porque no vale la pena forzar la jugada. Entonces, esto está copiado tal cual del documento que escribí para aquí. Dice, las 5 fronteras apostólicas de CBX, entonces ahora son 5, no son 4. ¿Ok? Confirmadas y actualizadas en la Asamblea de Amiens de 2023. Fíjense, yo puse 2 verbos, 2 calificativos, confirmadas y actualizadas. La actualiza porque se actualizó con la que puse en rojo, los ministerios espirituales. Entonces, pobreza y globalización, familia, juventud, ecología integral y ministerios espirituales se reorientan a la luz de la sinodalidad, traduciendo la disponibilidad universal del carisma en incidencia concreta y un camino compartido con la Iglesia y la humanidad. Esto es un poquito, como diría yo, la introducción, el planteamiento general. Ahora vamos a verlo en cada una de las fronteras. En la frontera, pobreza y globalización, entonces un aporte que podemos nosotros hacer es escuchar a los nuevos pobres. Concreción en clave sinodal. Impulsar la colaboración internacional. Esto es una ventaja que tenemos. CBX es mundial. Ojalá pudiera utilizar esa facilidad que tiene de comunicación mundial
para promover un apostolado en red, abordando los problemas sistémicos globales, por ejemplo, comercio injusto, crisis ecológica, migración, son ejemplos, ¿no? Con una visión universal, y la clave es promover espacios de diálogo horizontal y de mutuo aprendizaje con los excluidos. Este es el truco, ¿no? Escúcheme, déjeme chupar esto. Para que sus voces informen las prioridades de incidencia política de la comunidad y de la iglesia. Entonces ahí podríamos nosotros tener, fíjense que es interesante, alguien me decía ayer, por ejemplo, ¿cómo me acerco a tal grupo? Un grupo más científico. Y aquí tenemos, la gran preocupación es qué vamos a decir, y lo que nos está diciendo el sínodo es, póngase a escuchar, no se preocupe por lo que va a decir. Registre y llévelo a la oración. O sea, que es interesante, cambia, ¿no? La actitud. Claves: fomentar el intercambio de dones entre las comunidades CBX de diferentes regiones y con los pobres, vital para la conversión de los vínculos que pide el documento final del sínodo. Fíjense aquí cómo, aquí una concreción, conversión de vínculos. ¿Con quién yo me estoy vinculando? ¿Cómo trabajar eso más? Bueno, vuelvo y repito, este es el ejercicio que yo hice, ustedes deben mejorarlo. Lo hice con el tiempo que pude, ¿no? Entonces hice el solapamiento entre carisma CBX y frontera y sinodalidad, ¿no? Y salió más o menos esto. Pero esto es indicativo, ¿no? Indicativo. Por eso lo que se propone después, cuando yo estoy casi acabando ya, es hacer un ejercicio personal bastante largo. B, frontera, familia y la vida, conversar y decidir en familia. Conversar y decidir, ¿no? Aquí mando yo soy el papá. Bueno, es un tema muy difícil, ¿no? Sobre todo con los adolescentes. Ahí. Bueno, ofrecer la espiritualidad ignaciana como herramienta para el discernimiento familiar. La comunidad CBX se convierte en un espacio de acompañamiento fraterno donde se acogen las complejas realidades domésticas, enfatizando la conversación espiritual como método para la toma de decisiones, en coherencia con el llamado del sínodo a escuchar la diversidad de situaciones familiares. En mi país había un refrán sobre más campesino que urbano, pero también urbano, de cuando yo crecí, dice, mire, usted es un muchacho, cállese, que los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Yo me quedé que los muchachos hablan cuando las gallinas mean. O sea, no tienen derecho a hablar. Ahora sí. Es un cambio. Vamos a ver, dime tu punto de vista. Y eso no es fácil. No sé cómo anda el reloj de la familia, ¿no? Pero a los de ayer. Sí. Sí, es un tema. No es fácil. Esto es un tema exigente, ¿no? Pero digamos que está mandado, en buen sentido, mandado por el cuerpo de la iglesia. C, frontera de la juventud y la cultura, el mundo digital. Esto sí puede ser chulería, ¿no? Concreción de CBX en clave sinodal, crear puntos de encuentro y puentes de diálogo entre la fe y los lenguajes contemporáneos. Secularismo, ciencia, tecnología digital. Esto está bien, ¿no? Esto implica una presencia encarnada en estos espacios, como la vida profesional y la digital, que actúe como mediador, promoviendo la participación de los jóvenes y el discernimiento ético en el ecosistema digital. Esto está chulo, ¿verdad? Y eso no lo habíamos pensado nunca, ¿no? Yo creo que es importante y ojalá que por lo menos uno o dos de aquí salgan con esto, madurar un poco esta idea, ¿no? Pero no se ha pensado en eso. Eso está mandado también por el sínodo en la lista que mostró la hermana María ayer, era el segundo punto, ¿no? Todo el tema digital y la inteligencia artificial. Pero yo creo que no es solamente, como ahora estamos un poquito, ¿cómo se llama? Emocionados con lo de la inteligencia artificial. En realidad hay que hablar mejor del ecosistema digital, que un aspecto es la inteligencia artificial. Bueno,
D, frontera de la ecología integral, un estilo de vida ecoamigable. La concreción en clave CBX en claves sinodales responderá al llamado de la conversión ecológica, asumiendo la crisis socioambiental como una cuestión de justicia y de fe. La sinodalidad nos pide un discernimiento comunitario sobre nuestros estilos de vida y el uso de los recursos, impulsando el compromiso con la creación en el espíritu de la Laudato Si, en comunión con otras instancias eclesiales y sociales. Como ustedes ven, no es nada el contenido de lo que está dicho ahí, no es nada nuevo, pero como nosotros tenemos como frontera ecología integral, podemos hacer un énfasis en eso. Está, por un lado, que todos y todas estamos llamados a tener un estilo de vida consonante con esta sensibilidad de respeto, de cuidado del ecosistema, que dicho sea de paso, incluye a los seres humanos, ¿no? Y por eso es integral. Y por otro lado, podemos decir que tenemos por carisma una connaturalidad con este tema más que otros grupos de iglesia. Entonces tenemos principios y fundamentos, etcétera. Pero digamos que sí que hay una facilidad, ¿no?, para pasar a estos temas. Y por último, la frontera, la nueva, la de los ministerios espirituales. La concreción CBX en clave sinodal es responder a la búsqueda de propósito y significado. La gente está en eso. Entonces, claro, ya sabemos, ofreciendo los ejercicios espirituales, pero también la pedagogía del discernimiento ignaciano. Y esto es el don. Nosotros somos portadores de un don, ¿no? Para la iglesia y para el mundo. Para la iglesia y para el mundo. Entonces, el énfasis sinodal es ser creativos en cómo se comparte este don. O sea, que más que cambiar el contenido, es pensar cómo esto se puede hacer de distintas maneras, adaptándolo a las realidades de hoy e impulsando el discernimiento comunitario en distintos espacios eclesiales. Yo creo que esto también es fundamental. Yo creo que es la impresión que tengo, hay poco discernimiento en muchas instancias eclesiales. Nosotros podríamos decir, no sería bueno, fíjense lo que hizo el Papa, una cosa tan sencilla, vamos a arrancar las distintas reuniones haciendo un poco de silencio y rezando un rato. Eso fue novedoso. Oh, qué raro, pedir la presencia del Espíritu Santo. Era un detallito solamente. Detallito, pequeñito, ¿no? Y les costaba. Los que se han socializado en la iglesia, por ejemplo, en el mundo diocesano, les cuesta hacer silencio, les cuesta contemplar, les cuesta intentar escuchar el Espíritu, ¿no? Porque ser de la iglesia es cumplir con, volvemos al tema, ¿no?, con una serie de normas. Y yo soy el defensor de la norma y no el que está a la escucha del Espíritu. Como les digo, para nosotros que esto es pan comido para nosotros. Por ejemplo, en el caso de los jesuitas, uno acaba una misión, los compañeros que han sido provinciales, y de repente se los mandan por una esquina y hay gente escandalizada, pero lo pusieron de castigo. No, él acabó esa misión y él era idóneo para tal sitio y le dieron su destino. Y al revés, el provincial mío actual está loco porque lo manden para la selva después. Pero ahora, ¿cómo se llama? Guyana forma parte de la provincia del Caribe. Y entonces, y él lo que quiere es meterse en un castigo. No, un llamado del Espíritu. O sea, entonces, esta es la iglesia que tenemos. Bueno, usted conoce miles de ejemplos de esto, ¿no? Entonces, si fulano llegó a ser rector de la universidad, ¿cómo es posible que ahora lo pongan de parroquito? O por cual. Ese párroco es lindísimo. ¿Cómo es posible? Y bueno. Bueno, entonces unas palabras para concluir. Fíjense, para concluir, fíjense que el de AE, entonces,
es esto, ¿no? El DA es esto. El carisma ignaciano de CBX, centrado en el DA, fíjense, ¿no? Discernimiento, envío, acompañamiento y evaluación. Acuérdense todo lo que decía, rendición de cuentas, implementación. El DA es lo mismo que el sínodo de la sinodalidad. Es que, como dicen los economistas, ex ante. ¿Eh? O sea que hay mucha confluencia entre el carisma y el sínodo de la sinodalidad. Lo que nos viene a decir el sínodo de la sinodalidad a nosotros que estamos aquí es, hágalo, entusiásmese con eso, hágalo. Y después, y ahí tenemos que ser, como digo, entusiastas, pero también que no perdamos la humildad. Compártalo, enséñelo. Así fue que, por ejemplo, escúcheme que ponga CBX Dominicana de ejemplo, pero así fue que armamos el taller. El taller de ese que ustedes van a asistir, invitamos a dedo a gente de pastoral de distintos espacios. Era una manera, ese es el deseo, de que CBX se inserte más, se entronque más con el cuerpo que le decía el real, no con el que tengo en mi cabeza, el imaginado, no con el real. Y salió bien, salió bonito la gente. Sí, y había de distintos grupos. Entonces ya invitamos a la hermana. Pues mi idea es que la charla que nos dieron ayer, eso da por un taller de 4 días, lo de ayer. Entonces agarrarlo por pedacitos, hacer unos materiales y hacer ejercicios. Porque yo estoy seguro que la mayoría de los actores pastorales de la iglesia dominicana no oyen esto. No oyen esto. Bueno, entonces, la reforma ad intra garantiza la autenticidad de su camino. Es decir, cuando nos esforzamos por mejorar cómo funcionamos, ¿acuerdan? Cómo opera, ¿no? Y cómo vive. Pues bien, es una garantía de que estamos siendo fieles, pero también una profundización de nuestra fidelidad. Mientras que la reorganización de las fronteras ad extra, informada por las asambleas generales y la escucha sinodal, asegura que la misión CBX no sea un camino escuchado, compartido y corresponsable en todo el pueblo de Dios, con todo el pueblo de Dios y con la humanidad. Bueno, esta es la frase conclusiva. Esas son las ideas que hemos compartido. Muy bien. Entonces, la idea es que esto lo convirtamos en oración. Y esta es la hojita que pidieron disculpas de que se confundió, ¿no? Al principio con la de ayer. Fíjense que hay un errorcito que me faltó, pero bueno, voy leyendo. Voy a leer como si fueran puntos de ejercicio porque la idea es que de las 12, ¿cómo es, Gina? ¿De qué hora ahora? O Enerio, de las 12 a la 1, que estaban. De 12:10 a 1:30, ustedes tienen oración personal. Y a las 3, seguimos con el horario. Ok, entonces, yo voy a presentar a leer como si fueran puntos, los puntos de ahora. Y después voy a leer el material, que es más cortito, que es el trabajo de la tarde, con el cual se va a recoger la oración personal de la mañana. Como ven, seguimos con el método de la conversación espiritual. Bueno, trabajo personal. Dice, invitaciones, deseos sobre sinodalidad y misión. Se trata de una meditación personal y a mí se me ocurrió así, para entrar en una clave de conversión y mística, ser tocado por el contacto en la frontera. O sea, cuando yo voy a una frontera, yo acabo siendo tocado. Ok. Consideración. La conversión misionera que nos propone, el sínodo y la sinodalidad
implica tocar y ser tocado en las fronteras del siglo XXI. Esta es como la consideración. Texto de inspiración, Marcos 1, 40-45. Por el contacto fronterizo con el enfermo, Jesús queda tocado por la enfermedad. Es decir, tocando, soy tocado. Como la musiquita que a mí me encanta ay, ¿cómo se llama la española? Menganita. Contamíname, ¿no? Ana Belén, de Ana Belén. Ana Belén. Por el contacto fronterizo con el enfermo, Jesús queda tocado por la enfermedad. Ya, tocando soy tocado. Y este es el jueguito que yo les invito a considerar en clave de oración, en clave mística, ¿no? Ok. Preparación, y que sabes, 5 minutos, presencia de Dios, tómate unos minutos para respirar profundamente, aunque ya respiramos bastante, y sentir la presencia de Dios. Pero mira, nos puede servir alguno de esos. Bueno, composición viendo el lugar. Imagina la escena. El Jesús de Marcos, movido a compasión, ve al leproso, el excluido, el que vive en los márgenes, en una zona fronteriza. Visualiza el miedo, el dolor y la súplica del leproso. Si quieres, puedes limpiarlo. ¿Ok? Fíjense que eso es lo que hace que es escuchar. ¿Ok? Petición. Pide al Señor desde tu vocación en CBX la gracia de sentir la compasión de Cristo por los excluidos de hoy y la disponibilidad apostólica para tocar las fronteras de nuestro mundo. Esto es una gracia. Esto no es voluntarismo, no, sino no funciona. Puntos para la meditación, más o menos 40 minutos. Punto 1, Jesús toca la exclusión, frontera de la pobreza y la globalización. Lectura clave, en el mismo Marcos, llega un leproso a suplicarle y cayendo de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús, conmovido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante la lepra desapareció y quedó limpio. Entonces es una nota exegética, ¿no? La ley prohibía tocar al leproso, Levítico 13. Al tocarlo, Jesús se va a la frontera de la norma y asume la impureza. Su kairos, su momento, no es el legal, sino el de la compasión. Este es el estilo que Jesús seguirá toda su vida. No vino a llamar justos, sino pecadores, siendo criticado por comer con ellos. Entonces ya sabemos que atrás de esto viene la crítica. Conexión CBX, Asamblea de Beirut. La frontera de la pobreza y la justicia social es nuestro leproso de hoy. Los descartados, los migrantes, las víctimas de la crisis climática, los nuevos pobres, etc. Reflexión. ¿Dónde me pide Jesús que extienda mi mano y toque la exclusión? La clave sinodal nos invita a recibir su sabiduría. Estoy dispuesto a que el toque del pobre me haga impuro, me saque de mi comodidad para recibir el don que su experiencia me ofrece. Porque no todo el mundo está dispuesto a ser tocado. Doña Florinda, ¿no? Punto. Mira tu vida profesional o social, nombra una acción concreta donde puedes tocar una estructura injusta para humanizarla, sabiendo que vas a ser tocado. Punto 2. La palabra que tiende puentes, no muros, ahora que estamos aquí en Puente Grande, ¿no? Ni likes, la frontera de los jóvenes y la cultura. Este es un tema interesante. Yo de lo que he conversado con ustedes y viéndole sus rostros, ustedes creo que están libres de los likes, pero tengo la impresión mutilada, no. Rubén Blades, miren, Juan Luis Guerra. Miren, el nacionalismo. Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? El like, la superficialidad, eso
eso no puede ser. Lectura clave, Mateo 1:40, Marcos, perdón, 1:40, es el mismo escena. Le dice, si quieres puedes limpiarme. La palabra del que está al margen busca una respuesta. Nota exegética, el diálogo entre Jesús y el leproso rompe el muro del silencio social impuesto por la ley, la palabra del leproso, la súplica y la de Jesús, la afirmación, quiero, crean un puente. Conexión con CBX, Asamblea de Amiens, la frontera de los jóvenes y la cultura es nuestro desafío a crear puentes en la fragmentación que produce la sociedad de la información. Es el lugar del secularismo, la ciencia y la tecnología digital. Reflexión, ¿cómo me atrevo a dialogar en los márgenes de la cultura contemporánea? La clave sinodal nos llama a una presencia encarnada y mediadora en estos espacios. Estoy usando el lenguaje de la fe para juzgar la cultura digital. No usen esas computadoras que se van a perder. Estoy usando mi propia vida, mi profesión, etcétera, para discernir éticamente lo que Dios quiere en este ecosistema digital. Fruto, ¿qué palabra, testimonio de vida, discernimiento ético, puedo llevar a mi entorno cultural más difícil para crear un puente entre la fe y el lenguaje contemporáneo? Punto 3. Como ustedes saben, no tienen que recorrer todos los puntos. Los ven y eligen uno. Ya, o si... Bueno. Asumir la misión en el margen, la frontera de la familia y la vida y la ecología integral. Ya se me fue el tiempo. Lectura y así ya saben cómo están los puntos, ¿no? Asumir la misión, punto 3. Con la familia. Coloquio y propósito. Habla con Jesús, dale gracias por su estilo de estar en la frontera, etc. Propósito y magis, elige una acción concreta inspirada en esta meditación y un Ave María. Entonces, para la tarde. Esto lo van a rezar y bueno, van a ver las mociones, la anotan, etc. En la tarde se va a recoger lo que van a orar ahora. Y entonces eso está planificado para 40 minutos. Y el objetivo es sintetizar el magis de la misión AT Extra para presentarlo en la Eucaristía. ¿Ok? Pregunta de recogida. Como antes se jugaba una cosa que se llama jacks aquí, una recogida de Pony 1. No sé. Bueno. Esta pregunta guía la conversación espiritual final del grupo, invitando a la síntesis del magis, el riesgo, toque o desafío a nuestra generosidad, ¿no? Entonces, aquí está la pregunta. Jesús, al curar al leproso, se quedó en los lugares solitarios, al mar, mirando las 5 fronteras apostólicas de CBX. ¿Qué contacto, toque o riesgo, el magis de la misión, te pide el Señor que asumas para salir de tu seguridad e ir a las fronteras de nuestro mundo? Proceso de diálogo, 10 minutos. Ronda de síntesis. Cada miembro comparte sin debate solo la frontera y el magis, el desafío concreto a dar más que sintió en su oración. ¿Okay? Ronda de convergencia. El grupo identifica la única petición común que ha surgido de todas las mociones. Okay. Síntesis para la Eucaristía. La forma de recoger el fruto de la oración es traduciéndolo en un compromiso súplica para la misa. Relación de petición de la petición única, en 5 minutos. ¿No? El grupo redacta una frase súplica concisa, 2 líneas, que combine su compromiso con la gracia que necesitan para cumplirlo. ¿No? Señor, te pedimos la gracia para que nosotros podamos. Escriban la frase en un papel o en un trozo de tela. Entonces, pues, no sé qué, un papel. La idea es como que quede y lo pongamos en la ofrenda también. El gesto de ofrenda, presentar este papel de tela en el ofertorio en la plegaria de fieles. Este papel representa el lugar solitario, la frontera, que la CBX se compromete a no evitar. Otra cosa es que uno entre, aunque le tome tiempo entrar, pero por lo menos me comprometo a no evitarlo, ¿no? A no evitar. Pidiendo que la Eucaristía sostenga este riesgo misionero. En la Eucaristía. Ejemplo de petición por nuestra comunidad de vida cristiana, y al tocar la pobreza y la exclusión, recibamos la gracia de no temer los márgenes y podamos ser fieles en la defensa de la justicia. Qué sé yo. Hay un ejemplo. Entonces esa es la idea.
De tal manera que la oración que se va a presentar en la Eucaristía sea la convergencia del grupo. La convergencia. Como ven, tiene también un elemento de ejercicio de conversación espiritual. Se pudo haber hecho de otra manera, pero también quería hacer un poquito taller, ¿no? Un poquito taller al mismo tiempo. Y voilà. No me sacaste los cartoncitos. Fabio, te agradecemos, pero todavía en la tarde vas a hacer así una conclusión. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Una conclusión del trabajo nuestro. Hay un mensaje, algo quiere preguntar. Yo quiero preguntar algo. Curiosamente, ayer me dieron 2 hojas iguales y yo hice este ejercicio ayer. Entonces, mi pregunta es, se habla de la pobreza, de acercarse al pobre, pero mientras yo hacía toda mi oración, me vino pues, al espíritu que si se trataba también de una pobreza espiritual, no necesariamente una pobreza material. Y me di cuenta que como los toco, pues con mi ejemplo, a mí me pasó que yo me sentía como el leproso. Para mí la lepra puede ser el vacío de... Para seguir hablando así. ¿Perdón? Es que como se está grabando, si puedes. Y con él sigue. No, pues ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Estaba quedando leproso. Bueno, es como esta pobreza espiritual, no necesariamente a lo mejor que sea pobreza de ir a zonas marginadas con todo, porque a lo mejor puedo tener en mi entorno esta pobreza espiritual y a mí me llegó a pasar. Entonces, yo cuando entré a esta comunidad, de verdad me sentí y me siento sanada porque tenía a Dios fuera de mi vida, no tenía mucho vacío, mucho miedo y cuando lo criticaba en el lado de la iglesia, que como 8 de las rodillas y para mucho con la iglesia. Entonces, la reflexión es también este tema justamente todos y cómo me invita precisamente como a compartir sin miedo a quitarme esa ceguera y entendí también que pues Jesús no es que anduviera sanando a diestra y siniestra. En mi caso, para yo ser sanada, tuve que hacer lo que hizo. Si quieres, curarme. Cuando uno se dispone y se abre, él entra hasta lo más que ni yo hubiera imaginado. Entonces, pero la pregunta es, también es espiritual, no necesariamente material. Bueno, yo mi emoción es abrir el micrófono. Si quieren lo abro el micrófono, pero yo puedo responder. Creo que a partir de lo que acabo de decir, la respuesta está clara. Es decir, cuando hablamos de nuevas formas de pobreza y hablamos de que en Amiens se abrió una nueva frontera que es el ministerio espiritual y compartir ese ministerio espiritual a una sociedad fragmentada, la respuesta se cae de la mata, ¿o no? Sí. Y una nueva forma de pobreza sería esa. Gente perdida, por ejemplo, en sectores muy poderosos económicamente, uno ve, por ejemplo, la perdición de los juegos, la ludopatía, ¿no? O ve la dependencia sobre todo con la cocaína, son cocainómanos. Sí. Y uno ve gente pues, en pobreza en medio de una casa millonaria, hediondos y todo, o sea, sé que la respuesta es sí. Ahora, como quiera, yo sí creo que es importante que no, espero expresarme bien, que no espiritualicemos excesivamente la pobreza. No sé si me explico. Es decir, que no convirtamos la pobreza en algo tan intangible, tan etéreo,
que entonces ahora pobre es cualquiera. Yo diría que no. Sí. Entonces, en el caso, bueno, puedo hablar de la vida religiosa a la que yo estoy consagrado. Nosotros materialmente no somos pobres. O sea, entonces, ¿dónde está la pobreza de la vida religiosa? Y yo creo que tiene que ver con la compartición de bienes y la renuncia a ciertos bienes, pero no a vivir una vida miserable. Lo que hemos estado también en inserción, hemos intentado apretar un poquito la austeridad, pero nunca somos pobres igual que los pobres, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer esas distinciones, ¿no? De tal manera que ahora no empaquetemos a pobre a cualquiera, ¿no? Tal vez yo creo que la respuesta puede producirse por la línea de la nueva, que no lo tenía yo en mente, con la línea de las nuevas formas de pobreza. Y una nueva forma de pobreza sería esta gente que en medio de todo está vacía y con depresión. Sí, y yo diría que sí, que es una nueva forma de pobreza. Sí, Andrés. En este aporte también de mirar nuevas situaciones, no solo al pobre como el que tiene dificultades económicas. Creo que particularmente en México hay una serie de situaciones que están generando mucho dolor en las personas. Desaparecidos, Por ejemplo. homicidios, gente extorsionada. O sea, hay una serie de dinámicas sociales que generan mucho dolor en las personas y que también tendríamos que poner mirada en estos, no porque sean pobres económicamente. O sea, que son nuevas formas de pobreza. Exactamente, sino generan dinámicas de dolor y sufrimiento. Hay un libro muy bueno, se llama Ética del Postdesarrollo, que explica las distintas nociones de pobreza. Lo escribí yo en el libro. En el libro, no, que tengo que, tal vez le puedo mandar ese capítulo, un libro que yo escribí, se llama Ética del Postdesarrollo, y se discute este tema de la pobreza, y se explica cómo la pobreza antes de la modernidad era representada de otra manera a como la representamos hoy, que es básicamente económica. Y, por ejemplo, cuando Jesucristo dice los pobres, no se está refiriendo a los que no tienen un ingreso grande, porque es que una sociedad antigua, en los términos nuestros, casi la totalidad de la población era pobre, incluyendo hasta los reyes, es en el esquema nuestro, ¿no? Sí, cualquiera de nosotros tiene un nivel de vida más alto que cualquiera de los poderosos de la antigüedad. Entonces, ahí la noción de pobreza se mueve, ¿no? Entonces, en el magisterio latinoamericano se nos ha invitado, se ha sustituido la palabra pobre en el magisterio por la palabra rostros, ¿no? Los nuevos rostros. Y los rostros van variando. Es importante tener esa sensibilidad. Hay más mano. Buenas tardes. Atendiendo a la invitación a tomar la palabra, pues me siento invitado vinieron a mi mente, a mi corazón, unas palabras del poeta que es casi paisano, Amado Nervo, que habla de un poema que dice que todos tenemos hambre. De alguno a lo mejor ya lo habrá leído. Bien sabes que todos tenemos hambre. Hambre de pan, hambre de amor, hambre de conocimiento, hambre de paz, hambre de amistad. Este mundo es el mundo de los hambrientos. El hambre de pan, melodramáticamente, es la que más nos conmueve, pero no es la más digna de conmovernos. ¿Qué me dices del hambre? ¿Qué me dices de aquel que quiere que lo pidan y se pasa la vida sin que nadie le dé una migaja de cariño? Y el hambre de conocimiento. Y el hambre de pobre de espíritu que hace saber y choca brutalmente contra el zócalo del planeta. Y el hambre de paz que atormenta al peregrino, inquieto, obligado a desgarrarse los pies y el corazón en los caminos. Todos tenemos hambre.
Sí, y todos, por lo tanto, podemos hacer caridad. Aprende a conocer de tu palabra. En el concepto de que fuera del hambre de pan, todas se esconden. Cuanto más Intensas, más escondidas. No le estaremos huyendo la oración tampoco. Tenemos tiempo, sí. Bueno, está bien. No, pues ya que se generó esto, está bueno. Ok. Bueno, yo sí pienso que primero hay que buscar a los que están en el margen. O sea, sí también la cuestión económica es importante porque usualmente las personas que están marginados también económicamente no tienen recursos para dialogar en la familia y demás. Y por supuesto en el camino, como Jesús, yo creo que hay que ver cómo caminó Jesús en este mundo buscando, sí, la pobreza también, no solo espiritual, sino también material, y buscar en el margen a esas personas. Entonces, por supuesto, te vas topando con personas con una carestía espiritual y demás, y como Jesús también, y también los atendía, los acompañaba y demás. Pero sí yo sigo pensando que hay una preferencia especial por los pobres, ¿no? Por los que en situación socioeconómica y demás. Sí, sí. Ya, sí. Yo creo que la clave, ahora que, ¿dónde fue que yo hablé de eso? Ahora no me acuerdo. Fue hace 2 días. Hay que ir acá a ver la palabra preferencia. Ya me acuerdo, en un podcast que no sé si salió de una comunidad ignaciana. Allá me entrevistaron sobre la doctrina social de la iglesia. Ahora el jueves, y yo salimos el viernes en la mañanita, fue antes de que casi de coger el avión para acá, de tomar el avión para acá. Se toma. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Dilexit, fíjense, Dilexit, no, Dilexit T, Dilexit viene predilecto, mi dilecto amigo. Nosotros tenemos en español el matiz del latín Dilexit, ¿no? Entonces, dilección, ¿no? Dilección es una suerte de cariño especial, pero es un cariño como habitado por el cuidado, ¿no? Entonces, mi dilecto amigo, eso no significa que yo tengo otros dilectos amigos, ¿no? Y así. Entonces, efectivamente, es en esa clave que tenemos que leer la famosa frase, ¿cómo se llama? Opción preferencial por los pobres, sustituir el preferencial por predilecta, ¿no? Es decir, eso es un amor cuidadoso porque ese es el que está más frágil, pero no es excluyente. Entonces, por eso creo que podemos tomar esta es la última encíclica social que tiene apenas, ¿saben, no? Que salió, Dilexit T. Entonces vamos a buscarla. What's happening? What's happening? Vamos a ver, Dilexit T. Frágate. Ay, yo no me mira. Qué cómico. Bueno, este es otro tema. Que es exhortación apostólica y editaron mal y pusieron encíclica. Bueno, Dilexit T es la encíclica sobre este tema y acaba de salir, sobre el tema de la opción preferencial por los pobres. Y yo quiero leer el número clave que está hacia el final, el número 24, si mi memoria no. Una iglesia para los pobres. Déjame ver. Entonces lo va acompañando la historia de la iglesia, cómo fue tomando cuerpo y cómo se llegó, sobre todo en el magisterio
latinoamericano a esta formulación que ahora forma parte de toda la Iglesia Universal. Y entonces el capítulo 4 de la exhortación apostólica, una historia que continúa, ¿no? Digo, es una reflexión completa sobre este tema que acaba de emerger. Entonces, miren, Medellín, interesante, el Papa León sigue con esta tendencia a también citar el magisterio descentralizado, ¿no? En fin, los pobres como sujetos, este es otro tema importante, un desafío permanente, el cristiano, la cultura dominante, en una época así. Uy, ¿dónde está? Sí, entonces creo que es lo que buscas. Cuando dice que ninguna comunidad puede pasar de eso. Creo que bueno. Creo que es el 111 el que busca. Sí, bueno, vamos con el 110 y 111. Para nosotros cristianos, la cuestión de los pobres conduce lo esencial de nuestra fe. La opción preferencial por los pobres, es decir, el amor de la iglesia hacia ellos. Es porque es una dilección, una dilectación. Es un acto amoroso, no es una cuestión ideológica. ¿Ok? Como enseñaba San Juan Pablo II, es determinante y pertenece a su constante tradición. La impulsa a dirigirse al mundo en el cual, no obstante, el progreso técnico-económico, la pobreza amenaza con alcanzar formas gigantescas. La realidad es que los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. En efecto, no es suficiente limitarse a anunciar un modo general de la doctrina de la encarnación de Dios. Dios se encarnó y se hizo hombre, humano. Esa es una doctrina general, dice. No basta. Para adentrarse en serio en este misterio, en cambio, es necesario especificar que el Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, que está encarcelada. Cita de San Juan Pablo II. Una iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, es lo que yo dije de tocar, ¿no? Comenzamos a entender algo. A entender que esta pobreza, la pobreza del Señor, y esto no es fácil. El corazón de la iglesia, por su misma naturaleza, es solidario con aquellos que son pobres, excluidos y marginados, con aquellos que son considerados un descarte de la sociedad. No la palabra de Francisco, ¿no? Los pobres están en el centro de la iglesia porque es desde la fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, que brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Este es otro criterio que es muy ignaciano. La opción por los pobres es más universal. Y acuérdense, el bien mientras más universal, más divino. San Ignacio. Entonces, la opción, es que bueno, por eso viene de Aristóteles y de Santo Tomás. La opción por los pobres tiene esa función, no es para excluir, sino precisamente para universalizar el amor y la justicia. En el corazón de cada fiel se encuentra la exigencia de escuchar este clamor que brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada solo a algunos, es para todo el mundo. Y miren, el número que ando buscando es el que viene ahora, 112, ese era el que estaba buscando. Ajá. Ajá. A veces, este eran los dos números que yo andaba buscando, qué cómico. Te pasé por arriba. A veces se percibe en algunos movimientos o grupos cristianos la carencia o incluso la ausencia del compromiso por el bien común de la sociedad y en particular por la defensa y la promoción de los más débiles y desfavorecidos. ¿O no?
A este respecto, es necesario recordar que la religión, especialmente la cristiana, no puede limitarse al ámbito privado, como si los fieles no tuvieran que preocuparse también de los problemas relativos a la sociedad civil. Eso significa sociedad, después otro día, otro taller que significa sociedad civil. Pero bueno, y de los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Están desapareciendo gente. Es Cristo que está sufriendo en los desaparecidos. ¿Están viendo que? Y en sí, o sea que, fíjense que una lectura de fe es Cristo. Claro, sociológicamente eso no se entiende. Entonces, en realidad, y este es el número genial, ¿no? Cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretende sustituir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con la eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de sociedad? A criticar a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Y bueno, la primera línea del 114, no estamos hablando solo de la asistencia y del necesario compromiso por la justicia. Los creyentes deben darse cuenta de otra forma de incoherencia respecto a los pobres. En verdad, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. El número, son tres números impresionantes. Este es el último documento del Magisterio de Doctrina Social de la Iglesia, que tiene 15 días que salió, explicando justamente qué significa opción preferencial por los pobres. Y yo lo que me llama la atención, lo que a mí me duele, es que los grupos de nuestra iglesia, y tú le dices, pero lean eso, que está aquí. A mí, en el último ejemplo, en el pacto educativo en Dominicana, adivinen quién fue que defendió la laicidad de la educación. Este pendejo que está aquí. Todo el mundo ahí estaba en la Universidad Católica y yo y agarré la doctrina de la iglesia. Miren el número tal del compendio, lo que dice, que la iglesia defiende la laicidad de la educación. No, que va contra la iglesia. No es que es magisterio de la iglesia. Si no lo leen. Bueno. Ok, a ver, justo cuando estabas repasando, pasaste por el 100 y dijiste de los sujetos, la invisibilización justamente es uno de los problemas fuertes, que somos bastante selectivos en quién es sujeto y quién no. Y en ese sentido es una pobreza tremenda porque le estamos arrebatando la identidad. Ejemplo, la discapacidad. Los angelitos, aquellos que no sé, soy persona. ¿Por qué cuando voy a un restaurante le entregas el menú a los demás y a mí no? ¿Por qué me quitas el derecho a decidir qué es lo que quiero comer? Y en ese sentido, sí, hay fronteras que no hemos visto, por eso es que también nosotros decimos, aquellas que menos se visibilizan son las que menos atendemos. Y además, cuando las atendemos con un asistencialismo de decir, yo sé lo que tú necesitas, pero no me preguntas qué es lo que necesitas. Por eso que la escucha es la mejor vacuna contra eso. Vamos a comenzar escuchando. Bueno, miren, antes de salir. Bueno, esto está más claro que el agua, para mi sorpresa, pero el enfoque también es novedoso. A ver, yo decía, estaba buscando para escribirlo, pero eso está aquí.
Bueno, esto es lo que salió de este ejercicio. Y claro, esto que queda es para su consideración y para el trabajo de animación y de confirmación de parte del COSEN. O sea que sería fácil imaginar algún instrumento posterior que ayude a que recojan y confirmen lo que para mí está clarísimo, para mi sorpresa. Bueno, está clarísimo que el centro de la misión CBX en México es la familia. Yo fui anotando y contando. Ahora bien, bueno, déjeme, en mi esquema quería poner, déjeme, ad extra, digo, ad intra, y sí, ahora voy. Entonces, en el centro estaría la familia, pero con un enfoque de diversidad. Esto es muy interesante porque yo creo, o sea, este sería como el núcleo, ¿no? Que se iba confirmando. Una cuestión que como que ese sería el elemento donde confluye todo. Pero me llamaba la atención que quedaba integrado el acceso a esta familia considerada en diversidad. Espero que ahí está la S de familias. Es influencia de la globalización y pobreza. Es decir, que la globalización y pobreza aparece como el marco en el que se debe abordar. Pongo un ejemplo que salió en los grupos. Por ejemplo, decían, no voy a mirar al migrante como individuo, sino como que es una familia que está. Ese me iluminó, ese me confirmó mucho. Ese ejemplo concreto. Y el muchacho o muchacha que me lo encuentro tirado por ahí, también tengo que abordarlo en una perspectiva familiar. Me parece que aquí hay algo sólido que ha salido. Entonces, dentro de esta familia diversa, el otro, en la dinámica de los grupos, según iba hablando, se va a focalizar concretamente en los jóvenes. De tal manera que hay una suerte de privilegización, no se dice así, con privilegio, bueno, una concentración, una focalización en los jóvenes, en esta familia diversa, que son contempladas en su pobreza, en su fragilidad, y que por lo tanto es a ese tipo de familia más afectada en esa diversidad a las que tenemos que acercarnos. Como se dijo antes en la mañana también, yo creo que queda claro que estas familias más afectadas y destruidas están en los sectores populares, ¿no? O sea que me parece que el énfasis, claro, que no sé si se fijan, bueno, y se miran después de la grabación, la gente iba a decir, comenzamos con globalización y pobreza, pero acabamos en la familia, y comenzaron a dar vuelta en la familia. La mayoría de los grupos tuvo esa expresión, ¿no? Esa expresión. Y entonces, evidentemente, este trabajo de la familia se hace con una que sería como una especie de anillo de resistencia o de puente con la globalización y con el tema de la vida. Entonces aquí la ecología integral, ¿no? Es decir, que aunque el énfasis esté en la familia, no vamos o no quedaron fuera las otras fronteras. Ok. Esto de los jóvenes, entonces, nos lleva a dos
al elemento de las nuevas tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías y de los nuevos, ay, mi letra cada día, yo digo chino a los estudiantes, yo escribo en chino, nuevas tecnologías y nuevos lenguajes. Y que eso demanda un aprendizaje. Entonces, esto sería, concholero, puse otra vez en el medio, era aquí que iba a poner. Entonces, esto sería ad extra. Ok. Entonces, ad intra, hacia adentro, me llamó la atención una moción muy fuerte de todos los grupos de, como CBX, de apertura, abrir, salir, y que esa apertura y ese salir se centra en una actitud de escucha. Y que para poder escuchar y a salir se necesita una formación que ayude a entender esta dinámica de la globalización. Concretamente, ¿no? Está este cambio cultural que se está viviendo y que, por lo menos en la verbalización de algunos de los grupos, no se sienten con el instrumental necesario para poder acompañar esto y poder llegar, por ejemplo, a adquirir un nuevo lenguaje. Para concluir, aquí viene un elemento conflictivo, ¿no? Entonces, el aporte a la iglesia salió en dos grupos. A esta iglesia podría ser en una renovación de la pastoral de la familia. Creo que con que tenemos un documento que nos puede permitir hacer esa tarea, ¿no? Ahora no me viene el nombre. 3 minutos. ¿Cómo se llama el documento? Amoris Leticia, gracias. Perdón. Una persona, bueno, que era bueno, que no quiero implicar, pero bueno, voy a hablar, voy a poner un ejemplo concreto. Una persona que era del CEN Saliente en Dominicana, es presidenta de uno de los grupos de pastoral de la familia y yo le insistí que querían renovar, de que tomaran Amoris Leticia. Y es interesante la dificultad que hay en nuestra misma iglesia para que grupos organizados retomen Amoris Leticia. Entonces yo creo que tenemos un instrumento a mano. Fíjense que este podría ser un aporte increíble en la iglesia. Eso sí, prepárense. Porque este es como el bastión sagrado. No es no es la ideología, por así decir, del compromiso social. Yo creo que eso hoy día es menos conflictivo. Esto es más conflictivo dentro de la iglesia. Ahora, el enfoque que salió del trabajo en grupo, o del ejercicio, es un enfoque, vamos a decir, novedoso, porque tiene ¿cómo diría? Un approach, un acercamiento muy social, que incluye ser tocado, cambiar la mirada y escuchar mucho, entender cosas que uno no entiende, inclusive que uno no acepta y tampoco le cae bien a uno. Entonces uno acaba siendo tocado también ahí. Es decir, uno no sale indemne de este ejercicio de salida. Bueno, ese es mi resumen. Espero haber sido fiel a lo que se dijo y creo que aquí hay una pista, como digo, que a mí me sorprende. No me imaginaba que iba a salir de la familia en el centro, pero el enfoque que salió
es un enfoque que se las trae. Ok.